El porfiriato o porfirismo es el periodo histórico durante el cual el ejercicio del poder en México estuvo bajo control de Porfirio Díaz. El triunfo del Plan de Tuxtepec lo llevó a la presidencia de México para gobernar desde 1876 hasta 1911, con un breve intermedio generado por el gobierno de su compadre Manuel González. Esta casa, ubicada en las calles 60 y 62, es conocido popularmente como la Casa del Lagarto, debido a que sus propietarios tenían de mascota un lagarto, que solía escaparse durante las temporadas de lluvias, cuando las calles del centro estaban inundadas. En ese entonces, sin un drenaje eficiente, se inundaban con cierta regularidad. El edificio es de 2 plantas y es un claro ejemplo de riqueza proyectada a través de la arquitectura que se dio durante la época del Porfiriato, tanto por su típica planta que sin embargo conserva elementos heredados de la arquitectura colonial. A continuación les mostramos el Ateneo de Yucatán, ubicada en el centro de la ciudad de Mérida, al lado de la Catedral San Ildefonso, también conocido por su acrónimo MACAI. Es un recinto museográfico dedicado, como su nombre señala, al arte contemporáneo, pictórico y escultórico. La construcción original del llamado Ateneo, de donde proviene el nombre del museo, tuvo un uso religioso. La construcción se inició entre 1573 y 1579 por orden de Fray Diego de Landa, obispo de la provincia de Yucatán. La construcción de estilo franciscano era muy sobria y de un piso. Con el transcurso del tiempo el edificio fue transformado hasta alcanzar su arquitectura actual de estilo neoclásico afrancesado. Albergó la capilla de San José y la del Santo Rosario durante el siglo XVII. Más tarde fue el seminario conciliar de Nuestra Señora del Rosario y de San Ildefonso. En el siglo XVIII, bajo el arzobispado de Fray Ignacio de Padilla y Estrada, se construyó el segundo piso. Este edificio cultural ilustra el desarrollo histórico de la ciudad de Mérida. Tiene como marco la majestuosidad y belleza del ex Correos, edificio de gran importancia tanto por sus características arquitectónicas como por su valor histórico, el cual fue inaugurado en 1908 por el general Porfirio Díaz. Este edificio está ubicado en el centro, en la calle 56, número 529, entre 65 y 65A. El siguiente edificio es de estilo neoclásico francés, inaugurado en 1908. Consta de un amplio salón vestibular en el que destaca una escalera monumental de mármol de Carrara, que conduce a la sala de espectáculos y al foyer superior. A partir de 1912 fue utilizado como cine en temporadas de poca actividad teatral y en 1940 fue el Cinema Peón Contreras. Y así funcionó más de 30 años hasta que fue clausurado por deterioro. En 1981 fue reinaugurado como teatro. Actualmente es el centro cultural más importante del ICI, Instituto de Cultura de Yucatán. El Museo Palacio Cantón está ubicado sobre el famoso Paseo de Montejo, entre las calles 41 y 43, en un edificio erigido durante los últimos años del Porfiriato. Este palacio es una de las más bellas construcciones de la ciudad y fue encargado por el general Francisco Cantón Rosado, quien vivió en él hasta su muerte. La suntuosa ornamentación del edificio hace gala de pisos, muros y una escalinata de mármol de varios tonos, además de molduras finamente acabadas. El museo está dedicado expresamente a la arqueología maya y brinda una exposición de piezas representativas de la historia prehispánica de esta civilización mesoamericana. Eulogio Rosado es un parque donde convergen las calles 56 y la famosa 65, misma que antes se llamaba el Paseo de las Bonitas, ya que durante 1860 a 1900 aproximadamente, las mujeres daban vueltas en sus calesas, ataviadas con sus hermosos vestidos de encaje. Las casas gemelas tienen características del Renacimiento francés y están ubicadas con los números 495 del Paseo de Montejo, con 45 y 43. Las casonas son obra del arquitecto europeo Hunde Stock y la realización fue del ingeniero Manuel Cantón Ramos, quien también tuvo a su cargo la construcción del Palacio Cantón. Los planos de estas residencias fueron traídos desde Francia por los hermanos Ernesto y Camilo Cámara Zavala,
a principios de siglo, localizadas al poniente de la vía a una cuadra del inicio del Paseo de Montejo. Los palacetes, con sus elementos arquitectónicos afrancesados que se pueden apreciar en la herrería de puertas y balcones, son una de las muestras mejores conservadas del periodo de esplendor que registró Yucatán en la primera década del siglo XX. La historia de la mansión Montes Molina se remonta a la época del Porfiriato, entre 1876 y 1911, cuando el cubano don Aurelio Portuondo y Barcelo conoció la ciudad de Mérida a finales del siglo XIX y se enamoró de doña Josefa Regil Casares, a quien después de su boda le construyó esta casa. Al ser socio de la empresa que impulsó la construcción del Teatro Peón Contreras, donde don Aurelio contrató a los mismos arquitectos y artesanos para construir la Quinta Montes Molina. Alrededor de 1915, la situación política del país, en plena revolución, obligó a don Aurelio a vender a su casa. Buscó una familia que supiera apreciarla en toda su belleza y estimarla en su valor afectivo, y todo esto lo encontró con don Abeliano Montes Linaje, prominente hombre de negocios de origen español, quien respetó siempre la construcción original de la casona, enriqueciéndola con la ampliación de la terraza y las alcobas. A la muerte de don Abelino, doña Josefina Montes Molina, su hija, heredó la residencia y la conservó a través de los años, exactamente igual en cada uno de sus detalles: lámparas, espejos, cuadros, pinturas, esculturas, alfombras, muebles, vajillas de limoje y cuchillería de Cristófle se mantienen en óptimas condiciones. La Quinta Montes Molina, antiguamente conocida como Villa Beatriz, conserva sus puertas abiertas para compartir este legado con los meridanos y público en general, lugar donde se puede realizar eventos de hasta 1.500 personas. Además, por conservar sus habitaciones con mobiliario original, funciona como museo durante el día. La Casa Peón de Regil es la segunda casa más importante que se construyó en el Paseo de Montejo. El fino trabajo en la piedra de sus columnas y balaustradas acrecienta el aire señorial de esta mansión, que fue erigida por el señor Pedro de Regil Cáceres en 1905 y que se caracteriza por su fachada de piedra labrada y su estilo italiano. La Casa Peón de Minarete se desconoce por completo su fecha de construcción, pero se sabe que en 1913 ya la habitaba el doctor Medina Llora, quien ha legado esta mansión neoclásica a sus hijos y nietos. La Casa del Minarete cuenta con un alto mirador de influencia morisca y tiene un estilo de arquitectura neoclásica, propia del siglo XIX, y es otra de las pocas casonas que han subsistido al deterioro de la belleza urbana original de la avenida y que aún le dan lustre y presencia histórica al Paseo de Montejo. La Casa Vale se distingue como otro de los tesoros arquitectónicos que confirman el esplendor alcanzado por Paseo de Montejo a mediados del siglo XIX, convertida desde marzo de 1995 en la sede del centro corporativo de una reconocida institución bancaria. La mansión estilo neoclásico, que combina la simetría en la fachada y la presencia de sobrias columnatas de características dóricas, se levanta majestuosa a unos cuantos metros al sur del monumento a Justo Sierra en el número 452, sobre la avenida principal de la ciudad. Erigida por el señor Fernando Rendón en 1905, la historia de la Casa Vale se remonta hasta el periodo de mayor auge económico de Yucatán, cuando el cultivo y la explotación del henequén era la principal actividad de la entidad. Sin embargo, dicha mansión es conocida por el apellido del tercero de sus propietarios, el señor Agustín Vales Castillo. El Hospital Orán fue inaugurado el 6 de febrero de 1906 por el presidente Porfirio Díaz. El transporte de enfermos se hizo por ferrocarril, rodeando la ciudad, llevando enfermos, enfermeras y algunos médicos, entre ellos al doctor don Maximiliano Cantón. En el aspecto económico, la nación por fin se pacificó y la gente se puso a trabajar.
gracias a los capitales que llegaron de otros países, sobre todo de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Se desarrollaron muchas ramas de la economía. Se construyó un gran sistema ferrocarrilero que tenía su centro en la Ciudad de México y que comunicaba muchas de las más importantes ciudades. Al mismo tiempo, ese moderno medio de transportación alentó el desarrollo de la minería, que había sido el eje de la economía colonial y en la cual se habían fincado de nuevo grandes esperanzas. Al mismo tiempo se fundaron muchos bancos, algunos con oficinas en toda la República, como el Nacional de México y el de Londres y México, y otros de carácter regional o estatal, como el de San Luis Potosí, el de Zacatecas y el de Aguascalientes. Esos bancos, al favorecer el ahorro y el crédito, contribuyeron a modernizar la economía. En el aspecto político se dio la degradación de la vida política y la burla de la voluntad de los ciudadanos. Don Porfirio y sus hombres se erigieron en los dueños del país y en los únicos intérpretes posibles de su voluntad. La vida democrática perdió su sustancia y se convirtió en una serie de formulismos sin ningún interés para los ciudadanos. A los cargos más importantes solo tuvieron acceso los amigos e incondicionales del general Díaz. Él nombraba gobernadores de los estados, ministros para la Suprema Corte de Justicia y diputados y senadores para el Congreso de la Unión. Además, el desarrollo económico no resultó benéfico para todos, al lado de los grandes magnates que con la ayuda de los políticos creaban fábricas e inundaban los mercados de productos novedosos. Estaban los trabajadores, que a cambio de jornadas de 12 o más horas al día recibían salarios miserables, con los que no podían dar a sus familias lo más indispensable ni educar a sus hijos. En el aspecto social, la Ciudad de México era el centro del bullicio. Los teatros se llenaban con importantes personalidades de la sociedad, del mundo intelectual y de la política para ver y oír cantar ópera a Adelina Patti o al tenor Tamagno. Los bailes de Don Porfirio eran famosos por aquella magnificencia y aquellos aires europeos con los que se llevaban a cabo. En el campo, la vida cotidiana no daba lugar a las diversiones. Las duras jornadas no permitían distracciones y las difíciles condiciones de vida solo posibilitaban un frugal alimento, consistente en maíz, frijoles y chile, y la constante esperanza de mejorar.